La molécula de ARN es extraordinariamente versátil y desarrolla funciones muy variadas en la célula. Se sabe actualmente que estas moléculas no son solo portadoras de información genética, sino que también tienen acciones catalíticas, estando así ubicadas a mitad de camino entre el concepto de enzima y de ácido nucleico. Si bien estamos hablando de ARN, y ustedes ya conocen lo que es estructura de ARN, tenemos que hablar ahora del proceso de creación, de generación, de formación de este ARN, y como vimos en la clase pasada, dicho proceso es la transcripción. La transcripción del ADN a ARN es el primer paso de la expresión génica y consiste en transcribir, en copiar la secuencia de ADN de un gen, para producir una molécula de ARN. Es llevado a cabo por enzimas llamadas ARN polimerasas y también tiene 3 etapas, al igual que la replicación, que se pueden dividir como iniciación, elongación y terminación. Algo importante que debe quedar claro es que en eucariotas las moléculas de ARN deben ser procesadas después de la transcripción y que la transcripción de cada gen se controla por separado. Como dijimos también en la clase de replicación, cuando hicimos la introducción y hablamos del dogma central de la biología, sabemos que la información escrita en una secuencia de desoxirribonucleótidos se convierte en información escrita en una secuencia de ribonucleótidos, cuyas bases son complementarias a las del ADN. El lenguaje escrito en bases nitrogenadas continúa siendo el mismo, y hay un único cambio, que es la sustitución de la timina del ADN por el uracilo del ARN. Sin embargo, la transcripción presenta una serie de características que la diferencian de la replicación. A saber, el proceso se limita a una porción de ADN. Se dice que es un proceso selectivo, ya que ha de reconocerse un punto de inicio y uno de terminación en la molécula de ADN. El proceso puede repetirse infinidad de veces a lo largo de la vida de la célula, a diferencia de la replicación, que es un proceso que marca la división celular. Se dice que es reiterativo, una región concreta del ADN puede ser copiada multitud de veces, dando lugar a la formación de múltiples moléculas iguales de ARN. La transcripción no afecta la estructura del ADN y es un proceso conservador de la molécula de ADN. El gen o genes copiados permanecen iguales. El proceso es monocatenario, afecta a una sola de las cadenas de ADN y la copia resultante o ARN es una molécula también monocatenaria de una única cadena. La situación de los genes a copiar puede localizarse en cualquiera de las dos cadenas de ADN. La cadena que funciona como molde para la síntesis de ARN se la denomina hebra molde y es negativa, y la cadena complementaria hebra no molde o positiva. Genes diferentes pueden usar diferentes cadenas como molde. Si hablamos del mecanismo de reacción, la síntesis de ARN se lleva a cabo por complejos enzimáticos, ¿sí? Y un factor importante de ese complejo enzimático es la ARN polimerasa. La reacción se puede esquematizar mediante la ecuación que tienen marcada en negrita, donde un ARN de una determinada cantidad de nucleótidos más uno más forma un ARN con un nucleótido más pirofosfato. La forma de establecer el enlace fosfodiéster que une cada nucleótido con el siguiente o con el entrante por su extremo 5' a la cadena en crecimiento por su extremo 3' libre, siendo por lo tanto la dirección de la síntesis de ARN 5', 3'. En la replicación hablamos de DNA polimerasas, de helicasas, de topoisomerasas, primasas. En el caso de la transcripción vamos a hablar de las ARN polimerasas y cuáles son sus funciones. Dentro de las funciones de las ARN polimerasas
están buscar el sitio de inicio de la transcripción en el ADN, llamado promotor, desenrollar una región corta de ADN doble hebra para producir un fragmento simple hebra y usarlo como molde, seleccionar los nucleósidos trifosfato correctos y catalizar la formación del enlace fosfodiéster, detectar la señal de terminación del transcripto, comenzar la síntesis con los 2 ribonucleótidos iniciales. Por lo tanto, una diferencia importante con la replicación es que no requiere cebador. La síntesis de ARN, la transcripción, no requiere de un cebador. Y que la ARN polimerasa interacciona con proteínas activadoras y represoras de la transcripción, llamadas factores de transcripción, que pueden, como dijimos antes, fomentar, activar, favorecer la transcripción de un gen o reprimirlo. Si hablamos de ARN polimerasas procariotas, tenemos que decir que la misma enzima cataliza la síntesis de todos los tipos de ARN, ARN mensajero, ribosomal y de transferencia. La ARN polimerasa procariota es una molécula de gran tamaño. Está formada por 5 subunidades de aproximadamente 410 kilodalton. 2 subunidades alfa idénticas, una subunidad beta, una beta prima y otra omega. Las 2 subunidades alfa idénticas se unen al ADN de forma inespecífica para catalizar la síntesis de ARN. Para unirse a regiones promotoras específicas, la holoenzima requiere de un factor sigma, un sexto factor, una sexta proteína, denominada sigma, con el que se reduce enormemente la afinidad con regiones de ADN inespecíficas, aumentando la especificidad por regiones promotoras para formar la holoenzima de 6 subunidades, alfa 2, beta beta prima, omega sigma, de aproximadamente 480 kilodalton. La estructura de la ARN polimerasa presenta una ranura de 55 Å de longitud y un ancho de 25 Å, y en esta ranura es donde se da el paso de la doble hélice de ADN, que mide aproximadamente unos 20 Å. La longitud de 55 Å puede aceptar una secuencia de 16 nucleótidos. Todas las unidades que forman la enzima funcionan conjuntamente para llevar a cabo las reacciones de transcripción. La subunidad beta prima participa en la unión del ADN, la subunidad beta contiene parte del centro activo y la subunidad sigma está implicada principalmente en la iniciación de la transcripción, disociándose del resto de la enzima una vez que la transcripción se inicia. Es importante destacar que las ARN polimerasas carecen de actividad exonucleasa, lo cual implica que en el proceso de polimerización, que se desarrolla a una velocidad aproximada de 50 nucleótidos por segundo, se cometen errores en una proporción de 1 por cada 10 a la 4 o 10 a la 5 ribonucleótidos incorporados. Lo que pueden ver en esta diapositiva es, en la tabla de la izquierda, un resumen de 7 factores sigma presentes en Escherichia coli. Y a la derecha, una tabla en la que se les presentan las ARN polimerasas eucariotas. Esta es una diferencia importante a recalcar entre la transcripción procariota y eucariota. Mientras en procariotas hay una sola enzima ARN polimerasa que es capaz de sintetizar los 3 tipos de ARN, mensajero, transferencia y ribosomal, en eucariotas hay distintos tipos de polimerasa que son capaces de generar distintos productos y con distinta localización. La ARN polimerasa 1 eucariota es responsable de la síntesis, reparación, revisión y retiro de los primers, de los cebadores. Sintetiza precursores de ARN ribosomal. La ARN polimerasa 2
se encarga de reparar y sintetizar precursores de ARN mensajero. Esta polimerasa es el tipo más estudiado y requiere de factores de transcripción para que se una a los promotores en la secuencia de ADN. Su estructura tridimensional ha sido dilucidada por Roger Kornberg de la Universidad de Stanford y por esto recibió el Premio Nobel de Química en 2006. Roger Kornberg es el hijo de Arthur Kornberg, que hablamos en la clase de replicación, que recibió el Premio Nobel también en 1959 por el descubrimiento de la ADN polimerasa. La ARN polimerasa 3 es la enzima principal de la polimerización. Sintetiza ARN de transferencia, ARN ribosómico de 5S y otros pequeños ARNs encontrados en el núcleo celular y también en el citoplasma. Existirían otros dos tipos de polimerasa, la 4 y la 5, que se encargan de reparar en condiciones únicas. Si hablamos de fases de la transcripción, decimos que al igual que en la replicación de ADN, necesita de un molde o de un templado. La transcripción tiene una polaridad, una dirección, y pueden distinguirse tres fases: la iniciación, la elongación y la terminación. Los pasos para la síntesis de los distintos tipos de ARN son idénticos. Lo que cambia es la ARN polimerasa encargada del proceso. También, por lo tanto, al ser distintas las enzimas responsables de la síntesis de cada uno de esos tipos de ARN, van a ser diferentes los mecanismos de regulación y de procesamiento post-transcripcional. Si hablamos específicamente de la fase de inicio de la transcripción, es fundamental el reconocimiento por parte de la ARN polimerasa del punto de inicio de la síntesis. Y ese punto de inicio se denomina secuencia promotora, que consiste en dos secuencias cortas de bases situadas a 10 y a 35 pares de bases del punto de inicio de la síntesis. En la figura que tienen en esta diapositiva se da el inicio de la transcripción marcado en celeste como RNA Start y dos bloques, uno de color celeste que dice región -10 y otro de color rosa que dice región -35, que serían los promotores para la expresión de este gen. Por convenio, para describir la región de ADN donde se sitúa un gen a transcribir, se da el número +1 al par de bases de ADN donde comienza la síntesis de ARN hasta +N, que será el último par de bases donde acaba la síntesis. Tal y como copia la ARN polimerasa, este último par de bases estará situado hacia el extremo 3' de la cadena molde de ADN, describiéndose el desplazamiento de la ARN polimerasa en esta región como aguas abajo. Desde el inicio de la transcripción hacia el final, en sentido 3', se denomina aguas abajo. La secuencia promotora que está en la cadena molde situada hacia el extremo 5' se denomina una secuencia aguas arriba y se expresa con signo negativo, desde el -1 al -n. De ahí el hecho de que los promotores se sitúen a -10 y a -35 del punto de inicio de la síntesis de ARN. Los promotores más frecuentes presentan una secuencia estándar o secuencia consenso en las que ciertos nucleótidos aparecen con mayor frecuencia. La primera caja, la caja situada a -10, denominada secuencia Tata o caja Pribnow, tiene una secuencia 5'3' de T, A, T, A, A, T. Mientras que la segunda, situada a -35, serían timina, timina, guanidina, adenina, citosina, adenina. En esta fase de inicio, la ARN polimerasa se une al ADN moviéndose hasta los promotores.
Cuando llega y reconoce estas posiciones, esta secuencia, se produce el desenrollamiento del ADN en una sección más o menos de 17 nucleótidos, a partir del punto -10, ¿sí? Del nucleótido -10, formando lo que se denomina una burbuja de transcripción. Pueden ver un gráfico o una imagen de la representación de la formación de la burbuja de transcripción. Para realizar el reconocimiento del promotor, la enzima bacteriana, la enzima procariota, por ejemplo, de Escherichia coli, necesita de la subunidad sigma, y en el momento en que se haya realizado las primeras incorporaciones de nucleótidos, se disocia de la enzima. Durante la fase de elongación, se produce el crecimiento de la cadena por incorporación de ribonucleótidos con bases complementarias, que forman un híbrido ADN-RN en una secuencia de unos 12 pares de bases. A medida que la ARN polimerasa avanza por la cadena molde de ADN, los dos componentes del híbrido se van separando, volviendo la cadena de ADN a su configuración primitiva de doble hélice. Por lo tanto, la ARN polimerasa mantiene rotos los enlaces entre las cadenas en un segmento de 17 pares de bases, desenrollando el ADN por delante para poder llevar a cabo la transcripción y enrollándolo por detrás. En la etapa o fase de terminación, la ARN polimerasa continúa la copia de ADN hasta la presencia de una secuencia concreta de terminación que provoca su disociación. Esta secuencia suele estar formada por una repetición de bases de adenina que se transcribe como una secuencia de uracilos en el ARN sintetizado. Hay dos mecanismos o dos procedimientos por los cuales termina la transcripción. Uno es dependiente de la presencia de un factor proteico denominado factor Rho, que es una helicasa respecto al híbrido ADN-RN, que lo ven en la parte superior de la figura que está situada a la derecha, y otra forma de determinación de la transcripción es independiente del factor Rho, consiste en la formación de una estructura en horquilla, que es lo que tienen en la base, en la parte inferior de la figura. En la parte superior de esta figura vemos la fase representada, la fase de terminación por la formación de la horquilla, ¿sí? Como les dije antes, esta forma de terminación es independiente del factor Rho y consiste en esta formación de una estructura en horquilla constituida aproximadamente por 15 o 20 nucleótidos del ARN que rompe los enlaces de parte del híbrido, ya que en esa secuencia final contiene una serie de bases inestables, adeninas y uracilos, que facilitan la disociación del complejo. En la parte inferior pueden ver la disociación llevada a cabo por el factor Rho. Para resumir, el proceso de la transcripción en procariotas, tomando como ejemplo la bacteria Escherichia coli, podemos decir que la fijación de la ARN polimerasa a un promotor requiere de dos pasos: la formación de los complejos cerrado y abierto. Entonces, después de la unión de la ARN polimerasa, cuando se fija el DNA y migra hacia el promotor, forma un complejo cerrado en la región -35. Posteriormente migra a la región -10. El DNA se desenrolla formando un complejo abierto. En ese punto se inicia la síntesis del RNA mensajero. En este caso, posteriormente, al inicio de la transcripción, se disocia, se separa la subunidad sigma, que es liberada cuando la polimerasa prosigue más allá del promotor. Ya en la etapa de elongación, el factor sigma se libera y el core de la enzima continúa la síntesis por su cuenta.
Se forma en esta fase lo que es conocido como burbuja de transcripción, que abarca unos 17 nucleótidos. El RNA permanece unido al ADN en unos 12 nucleótidos aproximadamente. Las zonas ricas en adenina y timina se sintetizan de manera más rápida, mientras que las ricas en guanidina y citosina son más lentas, siendo reconocidas como zonas de pausa. En Escherichia coli existe un factor que se puede unir a la polimerasa siempre y cuando no esté sigma. A este factor se lo conoce como NUS-A y podría provocar que la polimerasa se frenase al llegar al bucle final. Para terminar la transcripción, dijimos que uno de los mecanismos necesitaba la colaboración de la proteína Rho. Rho es una proteína con función ATPasa que se une al RNA en relación 1 a 1. Se cree que se va deslizando por la cadena de ARN que está sintetizando la polimerasa hasta que la alcanza, ya que está frenada en los bucles, provocando la disociación y la liberación de ese ARN maduro y quedando la polimerasa libre para unirse a un nuevo sitio de binding en un nuevo gen o en el mismo para iniciar el proceso nuevamente. Al principio de esta clase hablamos de distintos factores que podían afectar la transcripción. Son los denominados factores de transcripción, proteínas, que regulan la transcripción de los genes. Son los encargados de regular cómo estos genes se copian a ARN en el proceso de producción de una proteína. Un factor de transcripción típico se une al ADN en una secuencia objetivo, en una secuencia diana, y una vez unido hace que sea o más fácil o más difícil que la ARN polimerasa se una al promotor del gen. Los que favorecen la transcripción, los que la facilitan, los que lo activan son activadores. Algunos factores de transcripción activan la transcripción, por ejemplo, ayudando a que otros factores o la ARN polimerasa se unan al promotor y comiencen con el proceso. Pero existen también represores o factores que inhiben, que reprimen la transcripción. Puede funcionar de varias formas. Un represor puede estorbar a factores basales de transcripción o a la R polimerasa de manera que no puedan unirse al promotor e iniciar la transcripción. Esos factores de transcripción deben reconocer secuencias específicas en el ADN y son sitios de unión. Con frecuencia esos sitios de unión de los factores de transcripción están cerca del promotor del gen. Sin embargo, también pueden estar en otras partes, en ocasiones muy lejanas, y aún así afectar la transcripción del gen. Para que regiones lejanas permitan la unión de un factor de transcripción y eso impida o favorezca el inicio de la transcripción, se debe dar una característica fundamental del ADN que es su flexibilidad, ya que es lo que permite que los factores de transcripción que están en sitios de unión lejanos hagan su trabajo. Tienen en la figura representada una hélice de DNA que está doblada, digamos, de manera tal que esas secuencias o sitios de unión queden accesibles a un multicomplejo proteico en donde activadores o distintos factores como pueden ser represores, factores basales o coactivadores se unan a distintas secuencias promotoras. En este caso está representada la caja TATA, ¿sí?, en color rojo, y pueda dar inicio al proceso de la transcripción. En esta diapositiva tienen representados el mecanismo de acción de activadores y de represores y su unión a determinados sitios en el ADN y la consecuencia que esa unión nos depara. Es importante destacar que las diferencias principales entre la transcripción procariota y eucariota son mecánicas, ¿sí? ¿Qué tan lejos están los sitios de regulación si se requieren o no factores basales de transcripción?
También hay algunas diferencias significativas en cuanto a cómo se usan esos factores de transcripción. En los eucariotas pluricelulares, cada célula debe corregir su propio programa de expresión génica. Un gen que debe expresarse en varias células diferentes o en varios tejidos podría tener varios potenciadores, conjuntos lejanos de sitios de unión de los activadores o silenciadores, que son lo mismo pero para los represores. Cada potenciador o silenciador puede activar o reprimir el gen en cierto tipo de células al unirse a factores de transcripción que se producen localmente, específicamente en ese tejido. Otra de las diferencias entre eucariotas y procariotas es el procesamiento que debe sufrir el ARN recién sintetizado de eucariotas para ser traducido en proteínas. En bacterias, los transcriptos están listos para desempeñarse como ARN mensajeros y se traducen en proteínas inmediatamente. En cambio, en eucariotas lo que se sintetiza es un pre-ARN que debe ser procesado mediante distintas modificaciones para transformarse en un ARN maduro que pueda ser después un mensajero de la información. Las modificaciones que sufre ese pre-ARN mensajero o ARN inmaduro más comunes son: al inicio del transcripto, añadir un CAP5', al final una cola de poliadeninas en 3' o un mecanismo de splicing, de empalme, donde algunas secciones del transcripto de ARN no codificantes, denominadas intrones, son escindidas, eliminadas, y las secciones restantes, que son las codificantes o también llamadas exones, son unidas, constituyendo un transcripto funcional. Ese splicing o el empalme puede ser alternativo, o sea, puede ser que haya distintas combinaciones dentro de un mismo transcripto y producirse distintos ARN maduros a partir del mismo transcripto inicial. Como mencionamos anteriormente, el procesamiento del RNA eucariota tiene por lo menos 3 etapas y una de ellas es el capping. El RNA maduro eucariota necesita ese capping en el extremo 5' y consiste en la adición de 7 metilguanilatos, impidiendo de esa forma que haya extremos 5' libres. Para que este capping se produzca, actúan una serie de enzimas como la guaniniltransferasa, que añade el guanilato, la guanil 7-metiltransferasa, que metila el guanilato en la posición 7, y por último la 2-oxometiltransferasa, que es capaz de metilar grupos en la posición 2. Este capping es necesario para iniciar la traducción, ya que sin él no se podría traducir. Se cree también que puede influir en el transporte de ARN y que además lo protege de una posible degradación. El otro mecanismo de protección, ¿sí?, es la adición de una cola de poli A. En el extremo 3' del RNA sintetizado también debe ser protegido, y para evitar su degradación prematura, la protección se consigue mediante la adición de una larga serie de nucleótidos de adenina a la que se conoce como cola de poli A. Esta cola de poli A no está codificada en el ADN, en los genes no existe esta cola, no existe tampoco, no existe la correspondiente secuencia de poli-T complementaria, ¿sí? Por el contrario, se va añadiendo mediante la adición secuencial de nucleótidos de adenina al extremo oxidrilo 3' del RNA por una enzima denominada poli-A polimerasa. El problema es detectar dónde debe agregarse esta secuencia, ¿sí?, esta cola de poli A. Generalmente es lo que se ha investigado y lo que se conoce es que existen señales, ¿sí?, que están codificadas en el ADN
y se tratan de tres pequeñas regiones próximas entre sí que en conjunto indican el sitio en el que debe comenzar el proceso de polianidación. Estas secuencias serían codificadas en el ADN AAU, AAA, otra región que tiene citosina adenina y otra región rica en secuencias guanidina, uracilo o solo uracilo. En esta diapositiva, que es la última de la clase de hoy, hay un breve resumen sobre las diferencias en la transcripción de procariotas y eucariotas. La complejidad se da principalmente en los sistemas eucariotas, ya que la transcripción en los procariotas es un tanto más simple. El ARN transcrito primario es funcional en procariotas, no necesita procesos de maduración, mientras que el ARN transcripto de eucariotas sí necesita un procesamiento. Como dijimos, es sintetizado como un pre-ARN o ARN inmaduro y debe sufrir de capping, de poly-A o de splicing para ser considerado maduro y plausible de traducción a proteínas. En procariotas los ARN mensajeros empiezan a traducir según se van transcribiendo y los ARN de eucariotas deben ser transportados al citoplasma para ser traducidos. En procariotas interviene un solo tipo de RNA polimerasa que cumple todas las funciones. En cambio, en eucariotas intervienen tres tipos distintos de RNA polimerasa con diferentes funciones y que son capaces de generar distintos productos. El ARN mensajero es policistrónico en bacterias, en procariotas, que codifica para varias cadenas polipeptídicas. O sea, en un operón puedo tener varios genes que se sintetizan en conjunto. En cambio, el ARN mensajero de eucariotas es monocistrónico, codifica para una sola cadena polipeptídica. La señal de terminación en procariotas es una secuencia palindrómica. Y por último, en eucariotas, la secuencia de terminación suele ser TTA-TT.